Queridos amigos, en Inagro Turismo TV seguimos analizando las claves del 2026. En este segundo programa especial profundizamos en los conceptos, las definiciones y las miradas estratégicas que dejó el encuentro. ¿Y ahora qué? 2026, organizado por el diario El País junto a Enjoy Punta del Este. En este segundo programa dejamos de lado la presentación del evento para ir directamente a lo más importante del mismo. ¿Qué cambió en la región? ¿Qué señales nuevas aparecen en este comienzo de 2026? Este es el plan, así de simple y así de complejo. El plan de lo que viene. Presupuesto nacional. Por primera vez desde 2023, es decir, el último presupuesto que tuvo la Argentina había sido de 2022 para 2023, logró aprobarlo en el Congreso Nacional, con lo cual algo que era una debilidad muy fuerte de cualquier gobierno argentino o una fortaleza en términos de discrecionalidad para los 20 años de kirchnerismo, dejó de existir y ahora sí hay un presupuesto nacional aprobado por el Congreso. Eso en materia de previsibilidad es una buena noticia. Inocencia fiscal, otro proyecto que se aprobó. En la Argentina se presumía culpable aquel que era denunciado fiscalmente y ahora se presume inocente, con lo cual cambia la prueba de la carga a partir de este proyecto que también fue aprobado. Lo que viene, modificación laboral o modernización laboral. Después les voy a contar brevemente y en detalle para cumplir con el tiempo de qué se trata, pero es parte de lo que viene. Glaciares, que lo pone el presidente Milei en ese listado como prioritario. ¿Por qué es prioritario? Porque son los dólares de la minería, porque son los dólares de la energía, porque son los dólares del cobre, con esa ley que va a tratar de aprobar. Reforma tributaria, que ya está aprobada como para avanzar, y código penal, que lo pone en el mismo nivel, por esto que veíamos respecto de lo que le piden los argentinos al presidente Milei. Y después está toda una suma de reformas que vienen y que se van a tratar en el Congreso, que les voy a mostrar cómo está el Congreso en el Consejo de Mayo. Cisnes blancos, positivos, batallas políticas. Bueno, este es el nuevo Congreso, un Congreso que superó cualquiera de las expectativas que tenía el gobierno de Milei para el resultado. El violeta es la Alianza de la Libertad Avanza que se convirtió en primera minoría. Acá ven lo que fue la evolución de la Cámara actual, donde necesitas un quórum de 129 y la Libertad Avanza pasa de 37 a 80, con amarillos, que son los aliados, que es el PRO, mucho más cerca de poder convertir en ley proyectos que antes parecían totalmente inverosímiles. También lo que pasa con cada alianza en el Senado de la Nación, donde obtiene y tuvo un éxito también inesperado por propios y ajenos. Y esto es lo que necesitas en el Senado, un quórum de 37, donde los 28 son los del kirchnerismo, lo que queda de él, porque la migración de la Cámara es lenta, pero la posibilidad y el crecimiento se va multiplicando cada vez más fácil. Fijen que 18 tiene ya puros la Libertad Avanza, 6 son amarillos y el resto tienen mayor probabilidad de alianzas. Y Diego Santilli se convirtió en ministro del Interior, que de golpe está acordando de manera política tradicional con los gobernadores de las provincias que hasta a septiembre olían el poder que se evanescía y no le daban ningún tipo de importancia y ahora están de nuevo alineados. Y también apareció Karen Reinhardt en el Congreso de la Nación. Ustedes me dirán, ¿por qué traes a Karen Reinhardt? Porque hay una composición. Karen Reinhardt, la afinidad que tiene con Milei es básicamente por su afinidad con el mundo de las mascotas, y no estoy siendo irónico. Se conocían de antemano por esa afinidad que también la une a Karina Milei. O Virginia Gallardo, que hoy es una muy fuerte evangelizadora del modelo de Milei y que había trabajado sobre todo en paneles de televisión y demás, explicándole al gobernador Kicillof que la emisión monetaria genera inflación. ¿Quién había sido su profesor? El que le daba las clases particulares, el hoy presidente de la Nación. ¿Cómo sigue? El plan. Esto es también de puño y letra presidencial. Primero, lograr la estabilidad política y económica.
La estabilidad política se daba por seguridad en las calles, eso que dice ahí, orden, que va a tener un capítulo más con el nuevo Código Penal. La estabilidad económica se daba bajando, ralentizando la inflación, que era lo que le pedía la mayoría de los habitantes de la Argentina, que baje el ritmo. La coyuntura, dice él, me va a generar mucha inestabilidad cuando hay, como ocurrió en la elección de septiembre, o como dice él cuando ganaron en la ciudad de Buenos Aires, que lo empezó a torpedear la política. Pero en definitiva, si su fórmula, que es la del superávit fiscal, que es decir, que el Estado tenga mayor cantidad de ingresos que gastos, se mantiene inalterable, dice, con eso va a ser poco vulnerable a lo que es el costo de la política. ¿Cuáles son los motores que ve? Son 3 motores. Uno, seguir desregulando, pero no en el sentido de apertura, que es el motor 3, sino de burocracia. Reducir burocracia, ahí es donde entra muy fuerte el modo Sturzenegger. Tratar de generar una menor burocracia, que eso dice después va a generar un efecto expansivo de la economía. El otro motor es, dentro de ese contexto, que no haya ningún ataque a la propiedad privada, que esa sea la ley de leyes en una Argentina que tiene ese péndulo, que viene un gobierno de izquierda y termina borrando con la mano todo lo que había escrito el anterior. Segundo motor, dice capital humano, que es la reforma laboral. Hay un problema que lo veíamos recién en la preocupación, que es el miedo de todas las industrias, a las que hoy no les está yendo bien porque se está abriendo particularmente el mercado y hay industrias que no son competitivas, que en ese contexto lo que dice es, bueno, tenemos que trabajar en la inserción laboral de esa gente que queda fuera en la calle. Acá hay un punto clave, un cambio de un gobierno que es anarcocapitalista, como es Milei, comprende 2 cosas nuevas desde el sillón de Rivadavia. Una es las restricciones de la economía, que ustedes me dirán, José, ¿cómo no va a saber un economista las restricciones de la economía? Hasta ahora siempre hablaba de romper las restricciones. Y acá está hablando de, bueno, existen esas restricciones y tenemos que trabajar para esa inserción. ¿Cómo funciona el rol del Estado? Bueno, es un signo de interrogación. Y el tercer motor, que es la apertura económica. Cuando combina importaciones y exportaciones, dice la Argentina tiene hoy un nivel de 28% de apertura que quiere llevar al 93%. Quiere abrir la economía argentina a una velocidad que no tiene precedentes. Vamos a ver si lo logra, pero con ese motor, esos 3 motores, es tan simple y tan complejo como la fórmula que viene para 2026. Esto está en pesos, recuerden que hoy estamos hablando de un nivel de relación de pesos por dólar de 1.400 pesos pesos argentinos, perdón, por cada dólar, pero no tuvo una migración, salvo lo que estamos viendo sobre todo en Punta del Este o en determinados lugares, que es que el segmento de mayor poder adquisitivo tiene hoy un mayor poder adquisitivo en dólares muy latente, muy claro. Se terminaron gran parte de las restricciones y mejoró mucho el poder adquisitivo en dólares de esa punta de la pirámide, no así del segmento medio y medio bajo. Más allá de los titulares, 2026 aparece como un año de redefiniciones profundas para la región. En febrero, Punta del Este se viste de gala para celebrar lo mejor del séptimo arte. Del 7 al 13 de febrero, más de 50 películas con lo mejor del cine de Latinoamérica y Europa. Invitados internacionales, directores, actores, productores y prensa especializada se dan cita en nuestro principal balneario, 28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Organiza Intendencia de Maldonado para seguir adelante.
¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra, y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Salto Grande es energía, talento y desarrollo. Es la fuerza inagotable de un río que nos une. Una obra monumental, soñada por 2 pueblos hermanados para proyectarnos al mundo como motor de transformación sostenible. Nuestra energía es renovable, nos conecta, promueve la ciencia y la tecnología. Es la energía que posiciona a Uruguay como líder mundial en energías renovables. Hoy, con transparencia, compromiso socioambiental y una inversión histórica, Salto Grande se renueva y asegura a las futuras generaciones una matriz 100% limpia, confiable y segura. Salto Grande, energía que conecta el futuro del país. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp.
Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Argentina vuelve a ocupar un lugar central en el análisis regional. Sus decisiones políticas económicas impactan directamente en Uruguay, en el turismo y en la dinámica del Río de la Plata. Y los empresarios les cambió todo. Esto la fuente es Guillermo Oliveto de Alma Trends. Nosotros estábamos en este contexto donde la preocupación de los empresarios en la Argentina era cómo seducir al regulador. Y nos habíamos olvidado del marketing, nos habíamos olvidado de los clientes. Total, estaba garantizado. Bueno, hoy está crujiendo el modelo de empresas. ¿Por qué? Porque la demanda pide precio, la demanda pide ventajas competitivas, la demanda pide seducción, la demanda pide todo aquello que nos olvidamos durante 20 años. ¿Y quién gana y quién pierde? Esto es entre el comienzo de Milei y el segundo trimestre de 2025. Bueno, está ganando mucho petróleo y minería, que va a ser una usina de ingresos. Está ganando mucho agro y pesca, también que viene vinculándose con lo nuevo. Algo de servicios
y construcción e industria en un rojo latente. Tanto industria como construcción son fuertes demandantes de empleo. Sectores que le fue bien, venta de autos, que está cambiando la composición, cada vez más fuerte importados, cada vez más fuerte los chinos. Turismo emisivo, lo estamos viviendo en Punta del Este, lo estamos viviendo en Brasil, lo estamos viviendo en distintas ciudades donde va creciendo. Escrituras, hay mayor poder adquisitivo en un segmento. Motos, electrodomésticos. Bueno, pero cuidado con el consumo masivo, que ese está y sigue en rojo. Poder adquisitivo de los que tienen para comprar una cerveza, los que mueven el consumo masivo general, están en un rojo muy, pero muy fuerte. ¿Y quién ganó en términos de ingresos en la Argentina? ¿Cuál es la fórmula que lleva a que el peronismo pierda con un contexto de un gobierno libertario? Bueno, libertario, pero no tan, no quiero usar una mala palabra. En la base de la pirámide, en la base, que es la de menor ingreso, la que te movía el peronismo, la que te llevaba en bondis el peronismo, aumentó 67,8% la asignación universal por hijo. Eliminó los intermediarios, corrió a los delegados sindicales, se puso en una asignación directa desde Sandra Petovelo y Capital Humano. Y eso generó lo que estamos viviendo hoy, que la calma social de la maldición de diciembre que suele tener la Argentina con saqueos y demás, desapareció. Ese es el rubro donde verdaderamente hubo una mejora de poder adquisitivo y también en la punta de la pirámide, pero que no es la que te mueve el amperímetro. Y las pymes, alerta, alerta. Las pymes industriales que generan 47% del empleo registrado, alerta. ¿Por qué? Porque los sectores más golpeados son los que están viviendo hoy cierta retracción en el empleo y en el consumo. ¿Y qué pasa con el contexto de apertura y demás? Bueno, la mayoría de las pymes industriales, en realidad un 40%, muy asustadas con la política de apertura. Dicen, todo bien con la apertura, pero nivelame la cancha, bájame los impuestos para poder competir. La pobreza, buena noticia, en baja, vinculado con esto que les mostraba. La tasa de desempleo, buena noticia, en baja con una advertencia. Cada vez hay más monotributistas y no es que crece el empleo registrado. Empleo informal se mantiene. Empleo privado registrado se mantiene, no crece. ¿Qué se puede esperar rápidamente para cumplir con el tiempo que ya estoy en tiempo? El romance del ministro de Economía y del presidente de la Nación sigue intacto. Corazones, emojis, abrazos, te quiero Toto, te quiero, pa. Las reservas del Banco Central, el otro día dicen que el presidente le dijo a su ministro de Economía, recompraron reservas después de mucho tiempo, dijo, en tu cara Melconian, estaba muy enojado con Carlos Melconian, que lo critica fuertemente, y compraron reservas y dicen que puertas adentro se las dedicó. Patricia Bullrich, espada en el Senado. Los Menem pasan de pesadilla a sueño, sueño a pesadilla. En un momento estaban fuera, y ahora están muy poderosamente adentro. Cisnes Negros, la causa de Andis sigue latente, que es una causa por presunta corrupción en discapacidad del caso Spanuolo, que es un caso local, pero que repercutió. El caso Libra de las cripto, en el gobierno dicen que no va a haber riesgo. En la justicia de Estados Unidos sigue la investigación. Corrupción, fíjense que los argentinos dicen no, otra vez no, eso está latente. Adorni, jefe de gabinete, ¿qué cambió? Está trabajando el modo, las formas. Sandra Petovelo, un activo, es la que está manejando todas las cajas de la asignación universal por hijo y de llegada que borró a los sindicatos del intermedio. Sturzenegger, se armó un poco de lío hace poco, vieron que dijo que eran patriotas los argentinos que viajaban por el mundo. Armó un poco de lío, pero va a seguir desregulando y muy fuerte. Le pidieron que baje un poco el pulgar. Karina Milei, es todo. Si se cae o si es cuestionada o si tiene una causa, es kriptonita para el presidente. El tapado, el otro Caputo, restó poder, era articulador, era estratega, ahora está con mucho menos poder. PBI, crecimiento de la economía,
Las consultoras, la mayoría, después Hernán seguramente va a precisar en la región, le dan una mejora. El dólar está estable, con esa modificación que en las bandas cambiarias, pero que viene siendo una prueba de fuego bastante buena para el gobierno. La inflación se mantiene en niveles muy controlables para los que venimos de esa psiquis donde este era el número mensual. La producción industrial dicen que va a mejorar para el año que viene, los industriales están muy preocupados. Para este año, perdón. Paso esto que ahora lo va a contar Rodrigo. Reforma laboral, ¿qué dice la reforma laboral? Está muy estratégicamente pensada. Dice, el que está fuera del sistema va a sumarse al sistema. El que tiene derechos adquiridos como indemnización, vacaciones, convenios, no se los vamos a cambiar. Reforma previsional, que es un tema muy polémico que casi se lo lleva puesto a Macri, dice Milei, no va a ser ahora, lo dejo para el mandato que viene. Presupuesto nacional, como les decía, aprobado, y ley de glaciares fundamental. ¿Qué debemos saber? La política se alineó. Todos los políticos que lo odiaban, de golpe le dicen señor presidente. Y la tormenta que vivimos en septiembre tiene este potencial que sigue muy firme. Estos datos son de Dante Sica. Dice que para 2033, si las normas están más o menos estables, la falta de dólares que viene teniendo la Argentina puede convertirse en 36.000 millones de dólares de exportaciones de energía, 16.000 millones de dólares de minería, 43.000 millones de agro, 33.000 millones de conocimiento. Hay algunas consultoras que hablan menos optimistas que la de Dante Sica, que hablan de unos 45.000 millones, pero este es el potencial que Milei, si encausa la nave, finalmente veremos si después de tantos años sale el sol. Muchas gracias. Lo que ocurre en Argentina durante este 2026 será determinante para toda la región, sin lugar a ninguna duda. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. En febrero, Punta del Este se viste de gala para celebrar lo mejor del séptimo arte. Del 7 al 13 de febrero, más de 50 películas con lo mejor del cine de Latinoamérica y Europa. Invitados internacionales, directores, actores, productores y prensa especializada se dan cita en nuestro principal balneario. 28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Organiza Intendencia de Maldonado para seguir adelante. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra, y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp.
Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp. Salto Grande es energía, talento y desarrollo. Es la fuerza inagotable de un río que nos une. Una obra monumental, soñada por 2 pueblos hermanados para proyectarnos al mundo como motor de transformación sostenible. Nuestra energía es renovable, nos conecta, promueve la ciencia y la tecnología. Es la energía que posiciona a Uruguay como líder mundial en energías renovables. Hoy, con transparencia, compromiso socioambiental y una inversión histórica, Salto Grande se renueva y asegura a las futuras generaciones una matriz 100% limpia, confiable y segura. Salto Grande, energía que conecta el futuro del país. En este nuevo escenario regional, por cierto, bastante cambiante, ¿no?
Uruguay enfrenta el desafío de consolidar su posicionamiento. Estabilidad, previsibilidad y turismo aparecen como activos claves. Este año, 2026, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, acá voy a plantear por lo menos 3 desafíos grandes, ¿no? Uno, que es la economía. Creo que Hernán va a profundizar en esto, así que lo voy a saltar un poco rápido. El amigo Done aspira a que Uruguay crezca más de un 2%, casi un 3% al año. No se ve por dónde va a venir eso, pero además el presupuesto se votó este año con determinados niveles de gasto, que las cifras de inflación manejan que están un poco más por encima de lo que se hubiera imaginado, con lo cual en los últimos meses, de manera algo subrepticia, hemos padecido un ajuste fiscal en materia de tarifas, en materia de lo que pasó con el FONASA, otras áreas donde lentamente parece haber una ambición de mayor recaudación de parte del Estado que no sabemos qué consecuencias puede tener en el crecimiento del país. El segundo factor, y vuelve el mate, es Juan Castillo. Lo pongo acá porque hay una cuestión, lo que mencionaba un poco antes, ¿no? El tema de los equilibrios internos en el gobierno, que se ve muy complicado. Este es un gobierno que tiene un 75% de sus bancadas del MPP, con lo cual el resto de los sectores de la izquierda del Frente Amplio están en una situación un poco incómoda, necesitan marcar posición, necesitan tener una mirada, una voz en el debate público que no termina de consolidarse, y entonces empiezan a aparecer propuestas algo exóticas, como la del ministro Juan Castillo, de complicar los despidos, de que haya que justificar los despidos ante el Estado, ante la serie de empresas que han ido cerrando, que se han ido por el clima laboral, por determinadas circunstancias que están pasando en el país. Con lo cual, la verdad es que un poco, mirándolo de manera objetiva, las propuestas terminan agravando más el problema, ¿no? Y además le generan al gobierno de vuelta esa situación donde parece que muchas veces está más preocupado por surcir hacia adentro que por plantear temas de fondo que generen el crecimiento que el ministro está pidiendo. Y después tenemos el factor Orsi, ¿no? A ver, el presidente Orsi, todo el mundo, los que lo hemos tratado, sabemos que es una persona bien, honesta, agradable, una persona para comer un asado, pero que ha tenido algunos desajustes en su primer año de gestión en cuanto a sus declaraciones, ¿no? Lo de Bukele, que para mí tal vez sea, para los que no saben, dijo que, bueno, que el ejemplo de Bukele no era algo a descartar, lo cual generó que todo el sector de la izquierda, que a mí me gusta llamar bien pensante, se le tirara con los colmillos al cuello porque creen que Bukele es un anatema. Yo creo que eso, Orsi no es tonto, se dio cuenta que en parte de su electorado, en ciertos sectores económicamente postergados, la seguridad es un problema y que el modelo Bukele empieza a mirarse cada vez con más simpatía por ciertos sectores. Pero esa no es la única declaración polémica que ha hecho, ¿no? Ha hablado, bueno, en el caso de María Corina Machado, del premio Nobel, decir que nos perdimos una gran oportunidad de dejar cesante el premio Nobel. O sea, salidas que empiezan a generar el temor en algunos sectores del gobierno de que a nivel social, a nivel popular, empieza a quedar la imagen de que Orsi le queda un poco, que como no termina de cumplir con el rol que uno espera de un presidente, ¿no? Y que muchas veces cuando habla, con ese afán de dejar contento a todo el mundo y de mantener su imagen popular, termina metiendo la pata o comprometiendo al país en situaciones que pueden ser negativas a mediano plazo. Y el factor Donaldo, que no deja de ser un tema importante también para nosotros, sobre todo porque ha planteado una situación en América Latina de amigos y adversarios, donde a los amigos todo y a los adversarios nada. Entonces, el problema de que Uruguay está demasiado cercano a Brasil y con declaraciones del presidente y de figuras del gobierno muy críticas con Estados Unidos, lo cual nos aleja claramente del sector de los amigos. Entonces, en un continente donde rápidamente los gobiernos de izquierda vienen cayendo, Uruguay corre el riesgo de quedarse muy solo y no estar en el grupo de países que pueden beneficiarse de esta nueva doctrina Monroe impulsada por Donald, que lo que plantea es que el patio trasero tiene que estar alineado con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y acá viene el tema del momento, ¿no? Creo que todos quedamos un poco en shock con la situación de Venezuela, pero pasado el impacto inicial de ver una operación militar en un país latinoamericano que se lleva a un presidente que no era un presidente, era un dictador, pero bueno, que era una persona que estaba en el poder, ha generado una cantidad de debates. Me parece que hay 3 aspectos, o 4, algunos ya lo mencioné, que es importante analizar. Uno es
¿Quién tiene la culpa de lo que pasó en Venezuela al final del día? ¿No? Porque América Latina nos encanta hablar de la hermandad latinoamericana, de las instituciones que tenemos. Todos los años inventamos una institución nueva, pero la realidad es que hace por lo menos 15 o 20 años tenemos un país como Venezuela que es un foco de inestabilidad regional, con la emigración, con los problemas económicos, con las alianzas con grupos como Hamas, con Irán. Y eso pasó, el fraude electoral, ¿no? Y eso las instituciones regionales, las potencias regionales, en particular Brasil, no tomaban medidas al respecto. Entonces, cuando vos dejás crecer un problema hasta cierto nivel, es también natural que una persona, una potencia a la cual esto le empieza a hacer ruido, digo, bueno, si vos no lo solucionás, lo soluciono yo. ¿Y cuál era la solución que estaban planteando los países que hoy se sienten tan molestos por lo que pasó en Venezuela? Porque el problema existía. No podemos negar que había una dictadura, había violaciones a derechos humanos. ¿Hasta cuándo íbamos a seguir en esta situación? Lo segundo es el argumento del derecho internacional, que es muy interesante, pero la realidad es que vivimos un poco en una ficción, ¿no? Porque la realidad es que si miramos un poco la historia de los últimos 20, 30, 50 años, el derecho internacional siempre ha terminado en cuestiones que no se apegan estrictamente a la ley, ¿no? Puedo hablar desde Panamá, Irak, Ucrania. El propio Maduro, cuando salió a atropellar a la gente con las tanquetas, la famosa frase de José Mujica, ¿no? No es saludable pararse enfrente a las tanquetas. Bueno, tampoco es saludable pararse enfrente a Donald Trump. Pero bueno, es un poco lo que... creo que esto lo que hace es transparentar una situación que en los hechos ya estaba muy, muy, muy deteriorada. Mi teoría es que Trump no es un problema, sino que es apenas la consecuencia de un problema, es la reacción a un problema que estaba presente desde hace muchos años. Y el tema es cómo nos impacta a nosotros, ¿no? Y es un poco lo que mencionaba recién. Uruguay parece demasiado alineado a Brasil. Uno mira los comentarios, las declaraciones del gobierno uruguayo y parecen calcadas a las que hace Itamaraty. Y la realidad es que en un momento donde la política regional está muy impregnada o muy marcada por las alianzas y las amistades y los vínculos personales, uno se pregunta cuál es la ventaja que tiene Uruguay en alinearse con Brasil. ¿A Brasil le preocupan los intereses de Uruguay? ¿O Uruguay debería preocuparse por sus propios intereses? ¿Cuál es el interés uruguayo de mediano plazo de estar pegado a Brasil cuando la máxima potencia regional claramente está en otro lado, ¿no? Esas son las cosas que, más allá de la indignación impostada o no sobre lo que pasó en Venezuela, dejan la sensación de que no estamos manejando las cosas bien y de que lo que acaba de pasar en Venezuela tiene el potencial de generarnos algún dolor de cabeza a mediano plazo. Muchas gracias. Por cierto, Uruguay no está aislado de la región, pero sí puede marcar diferencias y nosotros nos atrevemos a decir que debería marcar esas diferencias. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable.
En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp. En febrero, Punta del Este se viste de gala para celebrar lo mejor del séptimo arte. Del 7 al 13 de febrero, más de 50 películas con lo mejor del cine de Latinoamérica y Europa. Invitados internacionales, directores, actores, productores y prensa especializada se dan cita en nuestro principal balneario, 28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Organiza Intendencia de Maldonado para seguir adelante. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. Salto Grande es energía, talento y desarrollo. Es la fuerza inagotable de un río que nos une. Una obra monumental, soñada por dos pueblos hermanados para proyectarnos al mundo como motor de transformación sostenible. Nuestra energía es renovable, nos conecta, promueve la ciencia y la tecnología. Es la energía que posiciona a Uruguay como líder mundial en energías renovables. Hoy, con transparencia, compromiso socioambiental y una inversión histórica, Salto Grande se renueva y asegura a las futuras generaciones una matriz 100% limpia, confiable y segura. Salto Grande, energía que conecta el futuro del país. ¿Buscas descansar en uno de los rincones más mágicos del país? Presentamos una acogedora casa en zona tranquila de Playa La Calavera en Cabo Polonio, con capacidad para hasta 6 personas. La casa cuenta con un luminoso estar con ventanas hacia la playa, perfecto para disfrutar la vista y el sonido del mar. Dispone de entrepiso cómodo, ideal para alojar más huéspedes. Cocina y baño en excelentes condiciones, totalmente equipados para una estadía confortable. En el exterior, un alero amplio para descansar a la sombra y en el interior estufa a leña, perfecta para noches frías. La casa tiene agua de cachimba y tanque, garantizando un suministro estable. Alquiler mínimo, 5 días. Consultas únicamente por mensaje de texto o WhatsApp.
Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Por supuesto, las respuestas no están todas dadas, pero este 2026 ya comenzó a marcar su rumbo. Comparto con José y con Martín la idea de que había que estar revisando la presentación hasta último minuto con las noticias que iban saliendo. Hasta hoy de mañana tuvimos noticias respecto del acuerdo con la Unión Europea. Realmente es muy cambiante la realidad en estos últimos días, ni siquiera semanas o meses, pero vamos a tratar de enfocarnos en algunos de los temas más relevantes, con lo más de lo que pasó en el año pasado y las perspectivas para este año. Vamos a arrancar con algo sobre el mundo, luego vamos a ir aterrizando en la región y finalmente vamos a acercarnos al Uruguay. En términos de las variables que más nos impactan en Uruguay, nosotros estamos viendo que las tasas de interés no terminan de bajar en un escenario en que todavía persisten inflaciones relativamente altas en algunos países y los precios de los commodities no muestran en términos generales buenas noticias, salvo el caso de la carne, que mantiene niveles de precios altos, la soja, el arroz, el petróleo, que no es de los que nosotros exportamos, obviamente. Ahora vamos a hablar algo más del petróleo y los combustibles. Pero claramente, cuando uno resume los precios de los commodities en un indicador, que armamos en el set de un indicador de commodities relevantes para Uruguay, no estamos en buenos niveles en términos históricos. Por lo tanto, las principales variables de la economía internacional para Uruguay, como en general para la región, no son las más positivas, tampoco son las peores, pero es un escenario de mediocre un poco para abajo. Cuando uno mira la economía internacional, tampoco estamos viendo el mejor escenario. Una economía mundial que no crece demasiado, con un Estados Unidos al que todavía le cuesta bajar la inflación, que tampoco muestra grandes tasas de crecimiento, y con un dólar muy débil a nivel internacional. A nosotros nos viene preocupando mucho en los últimos tiempos la debilidad del dólar en Uruguay y sus impactos a través del atraso cambiario y demás, pero también hay que ver que esta debilidad del dólar no es algo que estamos viendo solo aquí. En general, cuando uno lo mira en distintos países, y en particular los países de la región, también vemos que ese ha sido el caso y está basado en fundamentos de la economía norteamericana, por lo cual es difícil que veamos cambios relevantes en esto en este año. Esta era la diapositiva del suspenso. Acá pasamos a la región. Antes de pasar a la región, también
es relevante para nosotros y para América Latina, una economía china que va a crecer relativamente poco, ya se está proyectando crecimientos de menos del 4%, y ni Europa ni otras regiones del mundo todavía van a traccionar lo suficiente para tener una economía mundial que crezca lo suficiente. Aterrizando en la región, en Brasil estamos viendo un escenario más positivo que el que veíamos hace un tiempo. Cuando uno mira, por ejemplo, la evolución del mercado laboral, viene siendo buena, la tasa de desempleo viene bajando persistentemente, las expectativas de inflación vienen bajando. La tensión viene por el lado del tema fiscal. Todavía, luego del ajuste fiscal, que logró bajar algo los resultados del déficit, ahora tiende nuevamente a subir, y este año es año electoral en Brasil, con lo cual, siguiendo la lógica habitual de que en los años electorales suele empeorar el resultado fiscal, esto puede generar tensiones. De todas formas, luego sobre todo del empuje que le dio el amigo Trump con el enfrentamiento que tuvo con Lula, luce mejor que hace unos meses las perspectivas de una reelección de Lula en Brasil, algo que se refuerza con estos indicadores del mercado de trabajo que están siendo favorables. Entender el contexto es clave para anticiparse, decidir y construir oportunidades. Así lo entendemos, y esto fue Inagroturismo TV. Seguimos analizando los temas que marcan el presente y el futuro de la región. Buena semana. Chau, chau.